Así que los invito a que se pongan de pie para orar, para dar inicio a esta enseñanza número 5, que es la oración y el ayuno. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, amado Dios, por este hermoso tiempo de enseñanza. Gracias, Padre Celestial, porque si hemos llegado hasta este día, si estamos viendo este video, poderoso Santo, es porque tú tienes algo para hablar a nuestras vidas, porque hoy es un día adecuado para aprender, para profundizar aún más en tu palabra y seguir creciendo nuestra fe, Señor. Sabemos que los desafíos que vienen por delante, Señor, en esta segunda mitad del año, Padre Celestial, son grandes, son desafiantes, pero sabemos que con tu ayuda, Espíritu Santo, sabemos que con la sabiduría que desciende de lo alto, esa sabiduría del cielo, que no es como la del mundo, Señor, con esa sabiduría vamos a poder afrontar cada uno de estos desafíos que tenemos por delante y vamos a ver tu victoria, Señor Jesús. Vamos a ver tu victoria sobre cada uno de esos desafíos, Señor, y declaramos en tu nombre, Jesús, que vamos a darte gloria, que vamos a darte alabanza, Señor, que en ese día donde vamos a reconocer y vamos a ver tu victoria, Señor, vamos a saber que fue porque tú fuiste fiel, Señor, porque fueron tus palabras, tus mandamientos, tus principios, los que hemos atesorado, los que hemos guardado, los que hemos recibido y escritos en las tablas de nuestro corazón, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, te pedimos, Espíritu Santo, que tomes todo el control, todo el dominio y seas tú hablando a nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, pueden tomar sus asientos. Hoy tenemos la clase número 5 que se llama la oración y el ayuno. Amén. Son dos disciplinas, dos herramientas que tiene el creyente para que su vida sea una vida poderosa. Decirle que tenés al lado poderosa, decirle. La oración y el ayuno es fundamental para nosotros. Y teniendo en cuenta que es fundamental, y ahora lo vamos a ver en el transcurso de la enseñanza, yo te quiero preguntar cuántas veces oraste en esta semana. No hace falta que me conteste. ¿Cuántas veces ayunaste en esta semana, no? Puede ser que la respuesta que des puede ser positiva, como diciendo, sí, todos los días oré, todos los días ayuné, o puede ser que ahí te analizás a vos mismo y decís, che, ¿sabés qué? Tengo que ser sincero, esta semana oré poco, esta semana no ayuné, pero lo importante y lo bueno de esta enseñanza es que entender bien qué es la oración y qué es el ayuno. Pero después, estas semanas que vienen, decidir y tomar la decisión de, che, ¿tengo que orar más o tengo que ayunar más? Yo creo que después, quédense con esta pregunta y después de esta enseñanza, yo creo que cada uno de nosotros vamos a tomar la decisión de decir, bueno, capaz que necesito uno que otro día más de ayuno, uno que otro día más de oración, amén. Y vamos con el primer punto, que es la oración. ¿Qué es la oración? La oración es simplemente hablar con Dios. Es nuestra línea directa con el cielo. La oración es un proceso de comunicación que nos permite hablar con Dios. Una definición básica de lo que es comunicación dice que es un fenómeno por el cual los seres humanos modifican sus conductas, actos, pensamientos, sentimientos y creencias. ¿Amén? Se resume el concepto de qué es oración en simplemente hablar con Dios. Ahí capaz que sí, cuando lo vemos de esa manera tan simple, es decir, todos los días oramos, ¿no? Todos los días te levantás y decís, Dios, hablás con Dios, le exponés todo lo que vas a hacer en el día, todo lo que te va pasando en el transcurso del día, de la semana, tenés comunicación con Dios. Y eso es lo bueno que nos permite el Padre Celestial, de que en todo momento podemos acudir a Él. Y me quedo con este concepto de que esa oración, esa comunicación que nosotros tenemos con Dios, produce en nosotros, ¿qué? Cambio de actitudes, cambio de nuestra manera de sentir, de nuestra manera de vivir. No sé si les pasa que cuando ustedes se comunican muchas veces con alguna persona, algún conocido, y esa persona tiene algunas palabras particulares, distintivas, que no todos la dicen,
se te termina copiando el lenguaje, ¿no? Es como que, y ya tu forma de manejarte o tu mismo gesto. Yo a veces me pasa, veo muchas personas que conocen a mi papá y me dicen, tenés los mismos gestos que tu papá. Porque hay mucha comunicación con mi papá. Y termina esa comunicación que yo tengo con él, termina influyendo en mi forma de vivir, mi forma de sentir, mi forma de manejarme. Ahora, qué importante que nosotros podamos entender eso, que cuando tenemos ese tiempo de oración con Dios, tenemos esa comunicación con Él, termina influyendo en nuestras decisiones, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de vivir. Entonces dice, a partir de la información que intercambian en esa comunicación es que suceden los actos, los cambios de conducta, los cambios de actos, de pensamiento, de sentimiento, a partir de esa información que uno recibe en la comunicación. Si no hay modificación de conducta o intercambio, no hay comunicación, solo existe información. Emisor y receptor deben ser roles intercambiables en el proceso de la comunicación, ¿sí? Esto es importantísimo, es emisor y receptor. En todo momento en la comunicación, y esto lo habremos visto en nuestras materias de lengua y literatura en la secundaria, habla que hay un receptor y hay un, aquí lo tengo, proceso, se me fue la palabra, un intercambio entre el emisor y el receptor. Cuando nosotros nos dirigimos hacia Dios, tenemos la actitud de un emisor que está levantando la voz, está volcando su corazón hacia Dios, hacia el cielo. Y Dios es el receptor en ese momento para recibir nuestra oración. Ahora, no nos podemos quedar solamente en eso. En un momento ese rol se intercambia y nosotros pasamos a ser los receptores y es Dios quien emite su palabra, su voluntad, su amor. Él es el que nos expresa una devolución a nuestro clamor. Y eso es importantísimo porque está bien, capaz que en nuestra comunicación, entre la comunicación entre yo y Ricardo, Ricardo ya me conoce, sabe mis gestos, mis formas de hablar, yo ya lo conozco a él también, todo. Ahora, también lo conocemos a Dios. En nuestra comunicación con Él sabemos que Dios, su forma de ser, su forma de hablar, su forma de soltar, emitir algo sobre nuestra vida es poderosa, es sobrenatural. No es como la conversación que yo tengo entre Ricardo y yo. Yo le puedo dar algunas respuestas a Ricardo de lo que yo conozco, de lo que yo he experimentado. Él, ni hablar, muchos más años que yo, puede decirme también una respuesta de lo que él ha vivido, de lo que conoce. Ahora, ¿cuánto más Dios puede soltar una respuesta sobre nuestras vidas? Que conoce nuestro corazón, que es todopoderoso, que es omnipotente, o sea, que tiene todo el poder sobre todas las cosas. ¿Cuánto más Dios puede soltar sobre nuestras vidas? Entonces, esta comunicación consiste en eso, en hablar con Dios. En momentos ser emisores, Dios ser el receptor de nuestro clamor, de nuestra oración, y en cierto momento hay un intercambio de roles, es Él quien nos habla y nosotros lo que recibimos de Él, ¿sí? Dios quiere que nosotros nos comuniquemos con Él, como en una relación de persona a persona. Los teléfonos celulares y las redes sociales se han convertido en una necesidad para algunas personas de nuestra sociedad. Estos son medios de comunicación que le permiten a dos o más personas interactuar, discutir y responder el uno al otro. De la misma manera debemos comunicarnos con Dios y el medio para hacerlo es la oración, ¿sí? Entonces, pónganse y hagan este pensamiento, ¿no? ¿Cuántas veces usan el teléfono por día? ¿Con cuántas personas se comunican a través del teléfono en su diario andar? Puede ser 5, 10, hablan cosas fundamentales como la organización del hogar, como algunos los usan mucho para el trabajo, nosotros mismos lo usamos para nuestra fe, para estar en contacto, para justo ahí Laura me trajo algunas cosas para trabajar acá en la iglesia, algunas herramientas y en todo momento la comunicación fue por teléfono. Entonces, eso es lo que genera una buena comunicación, que se resuelvan cosas
que se pueda avanzar, que se puedan resolver los inconvenientes. Ahora llevemos esa buena comunicación que podemos tener con un familiar, que podemos tener entre nosotros, llevémosla al ámbito espiritual. Llevemos al ámbito de cómo nos relacionamos con Dios. Si tenemos esa buena comunicación también como tenemos con nuestros familiares, nuestros conocidos, por teléfono, por celular, si la tenemos también con Dios. Y ahí capaz que empezamos a teclear, ¿no? Capaz que estoy todo el día hablando con tal familiar, pero con Dios ahí a la mañana un poquito y después ya me olvido. Entonces eso nos interpela a decir, bueno, la comunicación se expresa en nosotros bastante fácil, es bastante fácil, en todo momento nos estamos comunicando de forma natural. Ahora, ¿podemos llevar ese estilo de comunicación tan ferviente, tan continuo a nuestra relación con Dios? ¿Y qué es lo que podría provocar esa buena comunicación? Si ya comunicándome yo con una persona pude resolver el problema que teníamos de las herramientas para arreglar la iglesia, ¿cuánto más vos comunicándote con Dios? ¿Qué podés resolver en tu vida? ¿Qué podés resolver en tu familia? Entonces la comunicación la oración es ese canal para nosotros poder permitir que Dios desate su poder sobre nosotros. Todos necesitamos hacerlo. Hay tantas cosas en la vida que simplemente son demasiado grandes para nosotros. Necesitamos hablar con alguien más poderoso. Decirle que tenés al lado más poderoso. Alguien que realmente puede hacer algo en cuanto a los desafíos de la vida y depositar en él todas nuestras cargas. Orar es como hablar con tu mejor amigo. Es fácil hablar con alguien cuando sabes que te ama incondicionalmente. Entonces, y este punto lo resumo un poquito de lo que hablábamos, qué loco el poder hablar como si fueras con un amigo, pero ese amigo es el Dios todopoderoso, creador de la tierra y los cielos, aquel que dio a su Hijo y dio todo por nosotros, aquel que pagó el precio en la cruz por nosotros y que tiene el poder para hacer cosas mucho más grandes, dice la palabra, de lo que podemos pensar o imaginar. Qué loco, porque claro, volvemos al ejemplo, vos podés hablar conmigo y yo estoy limitado a yo te puedo dar ciertas respuestas, pero que son limitadas a esos desafíos que vos tenés en tu vida. Dice, acá la enseñanza dice, todos los días nosotros nos encontramos con desafíos, cuestiones grandísimas, enormes, que las respuestas naturales no sirven, no funcionan. ¿Qué necesitas? Necesitas la respuesta de Dios. Necesitas la respuesta sobrenatural de Dios. Y la oración es el canal, el camino para que esa respuesta sobrenatural llegue a tu vida. Yo no sé, a mí me pasa mucho que me desespero por a veces todas las cosas que hay que hacer. Todas las cosas, sea de la iglesia, sea del trabajo, sea de mi casa. Y a veces como que los días son cortos, a veces como que no llegás y tenés que estar a las corridas, esto, lo otro. Pero ¿cómo cambia cuando yo ese día que tenía que hacer 1000 cosas, arranqué orando? Pero te cambia, pero una locura, porque sabés que esas cosas que son desafiantes para vos y algunas muy difíciles, lo pusiste desde la mañana, Dios, en esa situación, en ese desafío. Y no solamente lo pusiste, descansaste en decir, bueno, yo ya esto Dios te lo entrego, sino que capaz que tuviste una respuesta. Tuviste una respuesta en tu oración, Dios te dio una palabra, Dios puso un sentir, el Espíritu Santo te visitó en tu casa, en la oración de la mañana, y todo cambia. Encarás esos desafíos, encarás tu día de una manera distinta. Por eso la oración es el mejor canal para que nosotros podamos desatar el poder de Dios sobre nuestras vidas. Importante, ¿cómo debemos orar? Reconocerlo como Dios, dice el primer punto. Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que los buscan. Amén. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Él cree que Dios existe. Entonces es importante que nuestra oración es tener el conocimiento o el entendimiento de decir que
estamos hablando, estamos teniendo un tiempo de intimidad, de relacionarnos con el Dios que es todopoderoso, que existe, que está vivo y que tiene el poder de hacer, de cambiar mi realidad, que tiene el poder de escuchar mi clamor. En el punto 2 dice, contándole a él tus necesidades. En 1 de Pedro 5:7 dice, echen sobre él toda su ansiedad porque él tiene cuidado de ustedes. Entonces, todo lo que vos estés atravesando, todo lo que vos estés pasando, todo lo que vos estés viviendo, lo bueno, lo malo, lo regular, todo ponelo en las manos de Dios. Levantate, o sea, no, a mí me pasaba, ¿no? Y creo que a muchas personas, yo cómo voy a orar por esto, cómo lo voy a molestar a Dios por esto, si Dios tiene cosas más importantes, hay milagros más importantes que Él tiene que hacer, no. O sea, dice que eches todo, deposites todo en las manos de Dios. Porque Él cuida de vos, porque Él quiere escuchar. Y volvemos al primer punto que estamos leyendo. Dios quiere que tengamos esta comunicación con Él. Y en este punto particular, que todas las cosas que vos vivís, atravesás, las deposites en sus manos. Que Él va a cuidar de tu corazón si es algo relacionado a tus sentimientos, a tu alma, va a cuidar de tu cuerpo si es algo relacionado a tu físico, a una enfermedad, a tu salud, va a cuidar de tu mente si andás como loca, como loco por todos los problemas, va a cuidar de las cosas externas, va a cuidar de tus hijos, va a cuidar de tu economía, va a cuidar de tu trabajo, Él va a cuidar de todo eso, pero tenés que a través de la oración depositárselo, dárselo, amén. 3, dice, reconocer y pedirle perdón por nuestros pecados. Punto fundamental. Yo arranco mis oraciones con este punto, por si las dudas, arrancar bien, pedirle perdón a Dios por nuestras faltas, por nuestras fallas, que si las hay y bastante, amén. Dice así en Hechos 3:19, por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, de modo que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio, amén. Entonces, esta actitud que nosotros tenemos en nuestra adoración de arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestras faltas, provoca que vengan esos tiempos de refrigerio, que venga esa paz. Uno de los desafíos que tenemos más en nuestro diario andar es superar el enojo, ¿no? Uno cuando enoja, dice la Biblia, airados o enojados, pero no pequés, ¿no? Dice la palabra. Y creo que una de las cosas más simples o explosivas que tenemos nosotros como seres humanos es que nos enojamos por todo. Nos podemos enojar en la casa, nos podemos enojar en la calle, con el que cruzó mal, con el que me miró mal, con el que me debe esto, lo otro. Nos enojamos. Y la Biblia en un momento dice, miren, está bien, se pueden enojar, pero no pequen, que ese enojo no los lleve. Es más, dice, si alguno está enojado, que no se oculte el sol, que no se haga de noche, que ese enojo no pasa el otro día. Traten de resolverlo. Pero no, uno lo agarra, lo abraza, se lo lleva para la noche, para la mañana, para el otro día, para toda la semana. ¿eh? Entonces, el enojo despierta ciertas actitudes que terminan llevándonos al pecado, ¿no? Nos terminan llegando a lastimar, a insultar, a menospreciar. Entonces, ahí donde tenemos que... Es algo que pasa mucho, digo, no estamos hablando ya de pecado de, bueno, me emborraché, apuñalé a una persona, no, estamos hablando, vamos, a algo muy cotidiano, ¿no? Que es esto de nos enojamos y terminamos diciendo cosas que no tenemos que decir, que terminan siendo, después hay un malestar en nosotros que nos termina quitando la paz, nos termina quitando la tranquilidad, nos termina sintiéndonos culpables de lo que hicimos, ¿no? Y ahí donde la palabra de Dios dice, arrepiéntanse delante de Dios, o en su oración vengan con esta actitud de arrepentimiento para que venga refrigerio sobre sus vidas. Él va a borrar todos sus pecados. Amén. Entonces tengamos esa actitud delante de Dios. Yo mis oraciones las arranco así.
Señor, te pido perdón por las cosas que hice mal, te pido perdón por lo que no hice y tenía que hacer, te pido perdón, quiero conocerte más, quiero más de vos. Y después de tener ese tiempo de ponerme un poco a cuenta, ahí le empiezo a exponer, como decía el punto 2, todas las cosas que yo necesito. Como decía el punto 1, yo al tener esta actitud de que Señor perdoname, que Señor pongo estas cosas imposibles en tus manos, estamos reconociendo el punto 1 de que Dios es Dios, que Dios tiene el poder de perdonarnos, que Dios tiene el poder de cambiar las circunstancias difíciles. Importantísimo, el punto 4 dice, hacerlo en el nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. En su nombre todas nuestras oraciones tienen que estar hechas en el nombre de Jesús. Amén. Dice en Juan 16:24, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su gozo sea completo. Y Jesús les instaba a sus discípulos que pidan para encontrar plenitud, para encontrar llenura, para encontrar abundancia, que es lo que proviene de Dios. Pero dice, pidan en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Por eso ustedes ven que siempre en nuestras reuniones, en nuestras oraciones, oramos en el nombre de Jesús. Le oramos a nuestro Padre Celestial, al Dios creador de todo, pero ¿en el nombre de quién? En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Darle gracias primeramente por lo que hizo y porque murió en la cruz del Calvario por nosotros. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Importantísimo tener ese corazón agradecido por todo lo que hizo Dios por nosotros en esa cruz del Calvario. Y todo este paso a paso de oración nos termina llevando a una oración eficiente, una oración que realmente despierta el poder de Dios sobre nuestras vidas. ¿Por qué despierta el poder de Dios sobre nuestra vida? Porque aquellos que están luchados por los pecados, que dice la Biblia que la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. El pecado te termina generando muerte, muerte espiritual, muerte en el corazón. Y cuando vos te acercás a Dios en oración con esa actitud de arrepentimiento, esa muerte se desacaba, se va. Miren lo importante de la oración. Punto C, recomendaciones para lo que es la oración. Fuimos por el punto principal, que es la oración, que es hablar, tener buena comunicación con Dios. Fuimos por el punto B, que era cómo debemos hacer esta oración, teniendo en claro estos puntos de saber que estamos orando a un Dios vivo, que existe, que está ahí, que nos escucha, depositando nuestras peticiones, siendo agradecidos, pidiendo perdón y haciéndolo en el nombre de Jesús. Y ahora vamos a unas pequeñas recomendaciones que están buenísimas. Busquen un lugar donde se sientan cómodos y puedan estar solos. Adopten la posición que sea más apropiada, de rodillas, sentados, etc. Tengan su Biblia a mano y dejen que Dios le hable. Esto es importantísimo, porque muchas veces nos acercamos o venimos a la presencia de Dios, le damos, le mandamos, hablamos, pero después nos vamos, como que cumplimos. Yo ya le dije a Dios todas las cosas que estaba pasando, que estaba viviendo. Me cansé, ya está, arreglate vos con mi hijo, arreglate vos con mi marido, arreglate vos con mi mujer, arreglate vos con... Y me voy. No. A veces hay que esperar, hay que estar y esperar esa respuesta que viene de Dios. Hay que ser emisores, pero también hay que ser receptores de lo que Dios esté hablando. Si venís a la presencia de Dios a orar por tus hijos y le pones nombre, decís, mi hijo tal está pasando por esto, Señor, te pido que lo ayudes, que lo hagas libre, que tu mano lo toque, que lo despiertes, que abras sus ojos, que lo cuides, esto, lo otro. Y después tomate un tiempo de, Señor, ¿qué decís vos de mi hijo?
¿Qué decís vos de esta? Y tenés la mejor forma para que Dios te hable es a través de su palabra. Amén. No se apresura a salir de su presencia, toma un tiempo para escucharlo. ¿Eh? Y esos son los puntos más que uno puede anotar, pero que todos tenemos alguno que otro punto más, ¿no? A mí me gusta poner un instrumental cristiano, de fondo, para ambientar el lugar. A mí me gusta que esté ahí todo cerradito, que nadie me moleste, instrumental, y ahí tengo mi tiempo con. Y ni hablar la Biblia, o sea, pues, y a veces oro y ya enseguida abro la Biblia y quiero, viste, cuando abrís la Biblia y que si el versículo que aparezca sea la respuesta caída del cielo. Bueno, a veces pasa, a veces no. A veces es Isaac, hijo de God, y ahí la genealogía de todo, de 20 familias, pero es poderoso cuando tenés ese clamor sincero a Dios, donde aparece el arrepentimiento, donde aparece el reconocerlo como el Dios de tu vida, de tu familia, donde aparece el agradecimiento, y cuando vas a buscar esa respuesta tenés esa palabra que termina, como decíamos, ¿qué produce la oración? Cambia tu forma de pensar, tu forma de vivir. Ya agarrás y salís de esa oración. No, mirá, todo esto le dije a Dios que estaba pasando con mi hijo, pero Él me dio esta palabra. Y no me importa lo que esté pasando en la realidad, me importa lo que Dios dijo de Él. Y te cambia el chip. Y caminás y vivís, y después todo un desafío, aferrarse a esa palabra, vivir bajo esa palabra y todo lo que implica, pero ya viste el efecto, el poder que tiene esa buena comunicación que tiene la oración correcta con Dios. Amén. Así que eso fue todo lo que es la oración. Ahora vamos al punto 2, que es el ayuno. ¿Qué es el ayuno? El ayuno se define como voluntariamente estar sin alimentos para poder enfocarse en buscar a Dios, dejando de alimentarnos físicamente para alimentar el espíritu. Entonces, en resumen, el ayuno es voluntario y consiste en dejar lo físico para concentrarse en lo espiritual, ¿sí? Particularmente el ayuno que todos conocemos, que todos hicimos y que se hace es el ayuno de alimentos. ¿Sí? Se deja de comer, ahora vamos a ver unos ejemplos más adelante, y se deja eso material, es algo voluntario que se deja para poder enfocarte en lo espiritual. Hoy en día se ha roto, se ha abierto mucho más el margen y hoy podés hacer ayunos virtuales, ¿no? Que eso a mí me gusta mucho porque a veces más que comer estamos más con el teléfono que otra cosa. Dejar de lado las redes, dejar de lado la tele, dejar de lado esto, lo otro, y enfocarte en lo espiritual. Pero el ayuno tradicional es dejar voluntariamente los alimentos para buscar más de Dios, dejar lo físico y alimentar el espíritu. ¿Qué propósito tiene el ayuno? El propósito del ayuno debe ser quitar nuestras vidas de las cosas, quitar nuestra vista de las cosas de este mundo y enfocar nuestros pensamientos en Dios. Y ahí voy un poco a lo que es las redes sociales, la televisión, también el morbo o lo que se comenta de la actualidad, ¿viste? Dejar de lado el enfoque en las cosas naturales del mundo que muchas veces nos gobierna. Ahora estamos todos con lo del mundial. Estamos a pleno, apoyamos a Argentina, gritamos los goles, sufrimos los goles, todo. Y se entiende eso. Pero ¿vieron qué fácil es perder el enfoque o enfocarse en cosas que no son tan relevantes en tu día a día? Está bien, no pasa nada, son 2 horas, vemos un partido y está todo bien. Pero muchas veces son 2 horas del partido, son 2 horas del chimento, son 2 horas de la película, son 2 horas de Facebook, 2 horas de Instagram. Y cuando te querés dar cuenta, estás todo un día enfocado en cosas naturales, en cosas del mundo que no hacen a la edificación de tu vida, que no te acercan justamente a Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que lograr nosotros o qué es lo que produce el ayuno, así como la oración producía en nosotros
comunicación con Dios que provocaba cambio de actitudes, asimismo el ayuno lo que permite es el desenfoque de las cosas naturales y un correcto enfoque en las cosas de Dios, en las cosas del cielo. Sin embargo, dice, algunas veces el enfoque del ayuno se centra solo en abstenerse de alimentos y de esta manera solo se conseguiría tener hambre castigando a nuestro propio cuerpo. A mí me pasaba que yo decía, bueno, voy a ayunar, hoy estoy dando muchos ejemplos míos, ¿verdad? Pero creo que más de uno se siente identificado. A mí me pasaba, bueno, yo voy a ayunar hasta las 12 o 2 de la tarde, ¿no? Claro, pero ese ayuno era en mi trabajo. Lo que menos hacía era buscar de Dios, porque estaba concentrado en hacer una tarea, estaba concentrado en cumplir una orden, en dar una orden, en sacar un producto. Entonces, ¿qué fin tuvo ese ayuno? Simplemente no desayuné ese día, no almorcé. O me aguanté el hambre hasta las 2, después de las 2 hice desastre, ¿no? Y muchas veces nos pasa, y eso es importante para decir, bueno, no es solamente abstenerse de alimentos, sino que es abstenerse de alimentos, abstenerse de lo natural y buscar lo espiritual, buscar lo que proviene de Dios. Direccionar nuestro ayuno en la dirección correcta. La palabra de Dios nos ordena a los creyentes no ordena a los creyentes específicamente a pasar tiempo en ayuno. No es algo que Dios requiera o demande de los cristianos. Al mismo tiempo, la Biblia presenta el ayuno como algo que es bueno, beneficioso y esperado de parte de Dios. O sea, en la Biblia jamás vas a encontrar un versículo que dice, tienen que ayunar. Ayunen, es un mandato. Pero sí en la Biblia vas a encontrar que dicen orar sin cesar. Entonces vemos que ahí, en estas dos disciplinas, hay esa diferencia que nosotros necesitamos orar. Dios busca que nosotros tengamos comunicación con Él. Pero cuando vamos al ayuno, que es una disciplina muy buena también, que genera grandes efectos en nuestra vida, vemos que no es algo obligatorio. Pero sí que algo lo muestra como algo muy bueno, como algo que te determina, como algo que provoca un antes y un después, un rompimiento espiritual, y por eso nosotros ayunamos. Por eso nosotros, y lo vamos a leer acá, que dice que el ayuno va un poco de la mano con la oración, por eso nosotros oramos y ayunamos, porque creemos en que tanto la oración como el ayuno puede provocar un despertar espiritual en nuestras vidas. Dice, el ayuno debe ser limitado a un tiempo predispuesto, ya que no comer por periodos extendidos de tiempo puede ser perjudicial para el cuerpo, el cual debemos cuidar, ¿sí? O sea, no es dejar de comer a mansalva, no hacer descuidarnos, no. O sea, ponernos una meta, bueno, tal día, martes o los viernes que estamos orando y ayunando, los viernes me voy a disponer durante 6, 8, 10 horas, 12 horas, dejar de lado los alimentos, dejar de lado las redes sociales, lo natural, y enfocarme en las cosas de Dios. En orar, leer la Biblia, hacer cosas distintas en tu hogar, evangelizar, hablarles a otros de Jesús y todo lo demás, ¿sí? La oración y el ayuno van a menudo de la mano, pero esto no es siempre el caso. Puedes orar sin ayunar o ayunar sin orar, pero es cuando estas dos actividades se combinan que logran su completa eficiencia, ¿no? Lo que decíamos recién, el ayuno y la oración en conjunto son tremendos. Tremendo. Salís como un ángel. Ayunás 8 horas, orás, dejás de lado lo natural, te enfocás en las cosas de Dios y terminás flotando por el aire después de ese tiempo de ayuno, de ese tiempo de oración. Muchas veces terminás tu ayuno, te propusiste hacerlo de 8 horas y terminás las 8 horas, no tenés hambre. No querés comer porque fue tanto el alimento espiritual que recibiste. Se me viene a la mente un pasaje donde hablaba, ¿no? Los discípulos estaban preocupados, se acercaban a Jesús hablando de la comida y esto y lo otro, y Jesús le decía, mi alimento es hacer la voluntad del Padre, ¿no? O sea, realmente
te llena estos tiempos de oración, estos tiempos de enfoque correcto hacia Dios. Su presencia te llena de una manera que a veces terminás y no tenés hambre. Después se te pasa ese efecto, ¿no? te dura una hora, depende de vos, pero es como que a veces querés seguir ayunando. Y es poderoso, decirle al que tenés al lado, es poderoso. Aunque en la escritura casi siempre el ayuno es la extensión de alimentos, existen otras maneras de ayunar. Cualquier cosa que puedas ceder temporalmente con el fin de concentrarte más en Dios puede ser considerado como un ayuno. Yo sinceramente hoy en día creo que el ayuno más eficiente que puedo tener con Dios es el dejar esto. Dejo el teléfono y creo que podría buscar de Dios. Podría ser, no solamente de buscar de Dios, podría ser súper productivo, pero es fundamental. La otra vez hicimos con los jóvenes, los teléfonos tienen un contador que te dicen cuántas horas de uso le das, y nada, eran 6 horas de uso, 7 horas de uso, 8 horas de uso. Yo entre el trabajo, a veces lo tengo 12 horas el teléfono, y vos decís 12 horas con el teléfono, ¿y cuánto te dedicaste a orar en esas 12 horas? Nada, estuviste con el teléfono. Pero en ese día le diste 12 horas al teléfono, le diste 8 horas al trabajo. A la comida no sé si vale porque comés con el teléfono. ¿Y cuánto le diste a Dios? Y ese es el desafío, que yo lo veo como una herramienta del ayuno para poder enfocarme en las cosas de Dios, dejar la virtualidad. ¿Sí? Poner nomás musiquita ahí de fondo y buscar de Dios. Y así todas esas cosas, dice acá la enseñanza, que vos puedas ceder y que te permite enfocarte solamente en Dios y crecer en tu fe y crecer en tu relación con Él, eso es un ayuno. Amén. ¿Qué no es un ayuno? Esto es muy importante. El ayuno no es una manera de ser más espiritual que otro. En Mateo 6, versículos de 16 a 18 dice: cuando ustedes ayunen, no se hagan los tristes, como los hipócritas, que descuidan su apariencia para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lávate la cara, de modo que muestres a los hombres que ayunas, de modo que no muestres a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Amén. Esto es muy importante, que cuando vos ayunes, no lo hagas para sacar chapa de que estoy ayunando, sino que lo hagas viste, rajaste las vestiduras y decís, no como desde las 6, y viste, te preguntan, ¿no? ¿Y por qué no comes desde las 6? No, pues estoy ayunando, para que Dios me hable más y todas las cosas que uno podría pensar. Todo lo contrario. El ayuno tiene que ser algo muy íntimo con Dios, que no necesariamente lo tiene que saber el otro, que lo tenés que saber vos y Dios, esa consagración que estás haciendo, ese enfoque especial en Él que estás haciendo. Y el que ve en lo secreto, el que ve en tu corazón, el que ve tu intención, tu actitud, vas a ver recompensarlo. Entonces un ayuno no es tener esa actitud. El ayuno no es un método para castigar nuestro cuerpo y tampoco debe usarse como un método dietético. No ayunamos y oramos para perder peso, sino para lograr una relación más profunda con Dios. La pastora, cuando me pasó la enseñanza ayer, pues estábamos hablando con los pastores, nos decía, yo tenía una conocida que decía, no, yo ayuno y de paso hago dieta. De paso hacía un régimen ahí de no comer. Y no es el objetivo. Está buenísimo. Si querés hacer dieta, hay que hacerla, hay que cuidarse en lo posible. Pero el ayuno es algo totalmente distinto. Es hacer crecer, como dice acá la enseñanza, tu relación con Dios. Es profundizar. Y ahí vuelvo un poco al primer punto, ¿no? De si entendemos quién es Dios para nosotros, así como queremos, o en nuestro tiempo de noviazgo, en nuestro tiempo de que queríamos hacer crecer nuestra relación con nuestras parejas, queríamos profundizar ese vínculo,
y teníamos comunicación y teníamos consagración, nos desenfocábamos de todas las otras cosas, no salíamos más con amigos, no salíamos más con amigas, nos enfocábamos en esa persona para profundizar el vínculo. Esto mismo hay que llevarlo al ámbito espiritual, para profundizar mi relación con Dios. Les veo ahí las sonrisas. Para profundizar nuestra relación con Dios. Eso es el ayuno. Eso es el ayuno. Entonces, el ayuno no es una forma de manipular a Dios para lograr lo que tú deseas. El ayuno no es para echar fuera demonios. Y en Mateo capítulo 17, 21 dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno, ¿no? Es una historia donde estaban los discípulos tratando de liberar a un joven, de liberar a una persona, y no podían. Y Jesús tuvo que actuar en esa circunstancia y le dijo eso a sus discípulos. Pero este versículo tiene una explicación que dice así: Jesús enseña que lo que sale con oración y ayuno no es el demonio, sino la incredulidad de los discípulos, ya que por medio del ayuno y la oración mantenemos una comunión íntima con Dios, y a través de ella te dará una seguridad de que tú eres, de lo que tú eres en Cristo, y teniendo esa confianza en ti podrás ejercer poder y dominio sobre las tinieblas. Fundamental. Este párrafo lo que dice, que no es que porque estés orando y estés ayunando, los demonios cuando vos hagas un paso van a retroceder. O sea, haciendo eso van a retroceder específicamente. Sino que cuando vos ayunás y orás, te alineás tanto al cielo, te alineás tanto a lo que Dios dice de vos, lo que Dios dice de las personas que están a tu alrededor, de lo que Dios habla y lo que habla a través tuyo, que tenés la capacidad, que tenés el poder para cambiar esa realidad que se expresa a tu alrededor. Tenés el poder para ejercer ese poder espiritual para liberar a los demonios. Es fundamental que entendamos esto, que lo que hace la oración y el ayuno es hacer crecer nuestra intimidad con el Dios que tiene todo el poder, que nos deposita en nuestras vidas a través del Espíritu Santo, ese poder para hacer todas las cosas, como dice la Biblia, imposibles, hacerlas posibles. Entonces, no porque hoy diga yo ayuno por tal cosa, esa cosa se va a cumplir. No, vos ayunás para que tu relación con Dios crezca, avance. Y es como decíamos recién, cuando vos te relacionás más con Dios, se te van pegando cositas de Él. Y se te están pegando cosas del mero mero, del más grande, del todopoderoso. Cuando vos te vas relacionando más con Dios, a través del ayuno y la oración, vas entendiendo quién es Dios. Y esa soberanía que Él tiene se implanta en tu vida y te moves bajo esa soberanía. Te moves bajo esa revelación, te moves bajo esa convicción. Sabés que sos hijo del Dios Todopoderoso y entrás a una casa sabiendo que las tinieblas tienen que retroceder. Y orás en el nombre de Jesús sabiendo que lo que en el nombre de Jesús se diga, ahí va a suceder. Entonces, eso es lo que genera el ayuno y la oración. El punto 3 dice, ejemplos bíblicos de la oración y el ayuno. En el Antiguo Testamento, vamos primero por el Antiguo Testamento, es uno de los versículos, uno de los pasajes que más utilizamos para lo que es el ayuno, que dice así: ¿cuál es el ayuno aceptable? En Isaías capítulo 58, del 13 al 7, dice así. Dice, ¿por qué ayunamos y no hiciste caso? ¿Por qué afligimos nuestras almas y no te diste por aludido? No consiste más bien el ayuno que yo escogí en desatar las ligaduras de la impiedad, en soltar las ataduras del yugo, en dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo? ¿No consiste en compartir un pan con el hambriento y en llevar a tu casa a los pobres sin hogar? ¿No consiste en cubrir a tu prójimo cuando lo veas desnudo y en no esconderte de quién es tu propia carne?
Esto es tremendo porque era una discusión que había entre el pueblo de Dios y el profeta Isaías en el medio. El pueblo de Dios le reclamaba a Dios, no hemos ayunado, no hemos afligido nuestras almas, no hemos dejado de comer, no hemos dejado de lo material para que vos te hagas presente y veas nuestra necesidad, veas lo que nos está pasando. Y el profeta Isaías le habla de cuál es el verdadero ayuno. Que una parte fundamental sí es esto, dejar lo material, dejarlo lo natural, pero profundiza en lo que se hace a través del ayuno, que termina siendo algo espiritual. Lo que comienza con algo natural, material, dejar de comer, se termina transformando en algo espiritual. Y dice, no consiste más bien en quebrar, romper los yugos, en ayudar al que está afligido, en atender al necesitado, en no hacer ojos ciegos a gente de tu propia carne. Hablando un poco, si lo traemos acá, en perdonar a tus familiares, ¿por qué no? ¿No consiste en cambiar tu forma en la que estabas viviendo? Y ahí donde nos desafía la palabra en tener un verdadero ayuno, nuevamente. No dejar solamente lo material, sino que ir más profundo, ir hacia lo espiritual y salir de ese ayuno distinto. Si había yugos de esclavitud, si había cadenas que nos ataban al pasado, que nos ataban a la improductividad y todo lo que implica, romper esas cadenas, que se pudran esos yugos y empezar a avanzar, hacer cosas distintas. Yo les decía recién, evangelizar, hablarles a otros, ayudar a otros, de tu propia carne, dice. Todos tenemos cosas que resolver con nuestros propios familiares, hacelo. ¿No consiste eso el ayuno? De resolver, de que se rompan las maldiciones que gobiernan sobre tu casa, sobre tu familia. Eso consiste el ayuno. Eso es un pasaje. En el Antiguo Testamento también hay otro ejemplo que dice: Moisés ayunó por 40 días y 40 noches cuando estuvo en el monte Sinaí para recibir la ley de Dios. Todos conocemos esa historia, y acá vemos de vuelta los primeros puntos que también se logran en la oración. Y cuando Moisés ayunó, él pudo ser tanto emisor en consagrar su vida, en hacer una actitud que se acerque a Dios, y pudo ser receptor de lo que Dios tenía para Moisés en ese tiempo. ¿Y qué tenía Dios para Moisés en ese tiempo? En ese tiempo Dios tenía la verdad que iba a conducir a su pueblo hacia la victoria y hacia lo que Él le había prometido. Hacia la tierra prometida, que era abundancia, que era bienestar, que era leche, miel, frutos. A eso Dios quería llevar a su pueblo. ¿Y cómo Moisés lo pudo recibir? Consagrando su vida a través de la oración y el ayuno. Porque yo me lo imagino a Moisés, dice que estuvo ayunando, no dice que estuvo orando, pero yo me lo imagino hablando con Dios en esos 40 días, 40 noches, donde dejó de lado lo natural, se enfocó solamente en Él y recibió los parámetros, los códigos, recibió todo lo que necesitaba para llegar a la tierra prometida y disfrutar de lo que ahí estaba. Hay una historia, no me la acuerdo bien, pero había un científico, uno podría decir que, bueno, la NASA si quiere agarra, pone un cohete y lo hace encender y que llegue al espacio. Resulta que no es así, resulta que es mucho más complejo, que mientras más vas avanzando en el cielo, hay como capas que se vuelven más densas. Se vuelven más densas, y este era un científico cristiano que tenían que resolver para que el cohete pueda avanzar con mayor facilidad y pueda superar esas capas hacia el espacio exterior. Necesitaban resolver cómo hacerlo, no entendían si le daban más potencia, no entendían por qué se resentía tanto la atmósfera y esos niveles en el cielo que les impedían el avance, ¿no?
Y dice que este científico orando, ayunando, buscando de Dios y obviamente haciendo funcionar su cerebro, el don que le había puesto Dios en su mente y cómo él se fue preparando todo, dice que entre esas pruebas y esos ayunos, esas oraciones, se le revela esa fórmula que hoy utilizan hasta el día de hoy, que abre como ventanas. O sea, esas ventanas siempre están, pero a través de una fórmula las podés identificar. Las podés identificar y es una locura. Después le voy a buscar bien la información. Y el cohete, a través de esas ventanas que vos identificás a través de esa fórmula, pueden pasar más fácilmente hacia el exterior. Y decía esta persona cómo lo logró a través de esa consagración. Obviamente iba acompañado de todo, de lo natural, como decíamos recién, de dejar el enfoque. No estaba viendo TikTok ese científico. No estaba viendo la novela turca de no sé, no me acuerdo ninguna. No estaba enfocado en las cosas importantes y tenía una relación con Dios. Y Dios le reveló eso que tanto estaba buscando. Entonces eso es lo que genera los parámetros que Dios puede soltar sobre tu vida para resolver. Decite a vos mismo resolver. Yo voy a resolver las cosas que tengo que resolver. En el Nuevo Testamento hay otros ejemplos. Jesús mismo ayunó 40 días y 40 noches antes de ser tentado por Jesús. En Mateo 4:2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Tremendo también historia donde vemos el ayuno de Jesús y yo creo que esa respuesta que él tuvo hacia la tentación de Satanás habla mucho de ese tiempo que Jesús tuvo de comunión con el Padre, donde se enfocó realmente en las verdades de Dios, en su palabra, y cuando el enemigo vino a tentar contra su vida, contra su propósito, el propósito que Dios había puesto en su vida, él tenía las palabras correctas, él tenía las palabras justas. Decime si alguna vez no vino alguna circunstancia a tu vida y esa circunstancia te envolvió, te cubrió y no tenías las palabras justas. No tenías la respuesta que vos sabías que iba, no solamente naturalmente iba a traer coherencia, sino que espiritualmente iba a desatar una seguridad, una paz que aunque veas la circunstancia difícil, Dios estaba ahí. Y a veces cuando vos te consagrás de esta manera, ayunando, orando, despertás esa respuesta natural, palabras, pero que tienen un poder espiritual, un peso espiritual. ¿Viste cuando la Biblia habla del peso de gloria? Bueno, este es el peso espiritual de tu ayuno, de tu consagración. Viene esa circunstancia, los haces percha. Haces percha, pero no le haces percha a esa circunstancia porque ayunaste para que esa circunstancia se resuelva, sino porque te cultivaste en esos 40 días de ayuno. En esos 40 días de ayuno dijiste, yo me enfoco en Dios, me enfoco en su palabra, me enfoco en las cosas del cielo, no me dejo llevar por lo natural y te alineaste al Todopoderoso. Yo me acuerdo cuando recién me había convertido y quería más de Dios, ayuné 40 días, 8 horas cada día ayunaba. Había días, no te voy a mentir, hubo días difíciles. Hubo uno que otro bajón de presión por ahí hubo, pero era poderosísimo. Yo sentía que en esos 40 días de ayuno más conocía de Dios, más Dios sobraba en mi corazón. Era como que toda la estructura vieja del viejo Ema, cosas naturales, humanas, se caían y Dios estaba destrozando todo lo viejo y estaba empezando a construir lo nuevo. Y fue un ayuno que me transformó. No te voy a mentir, ahora me cuesta un poquito más ayunar. Pero bueno, si yo quiero más de Dios, yo quiero una relación más profunda con Él, lo tengo que hacer. Es una herramienta más, es algo que me va a ayudar. Amén. Pablo y Bernabé pasaron tiempo ayunando y orando para nombrar los ancianos en la iglesia. En Hechos 14:23 dice, y después de haber constituido ancianos
para ellos en cada iglesia, y de haber orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Amén. Entonces, tenemos Pablo y Bernabé, dos discípulos, dos seguidores de Jesús, que ante la toma de decisiones importantes oraban y ayunaban. ¿Qué tenés que tomar vos de este ejemplo? Que ante la toma de decisiones importantes, ante el hecho de que vienen sucesos importantes, tenés que orar y tenés que ayunar. Y Dios te va a dar la sabiduría, Dios te va a dar el conocimiento, Dios te va a poder dar el poder para que tomes la mejor de las mejores decisiones. Conclusión. El ayuno es simplemente fortalecerte el ayuno es simplemente forzarte a enfocarte y depender de Dios para conseguir la fuerza, la provisión y la sabiduría que necesitas. Debemos tener en claro que ayunando o sin ayunar, Dios solo promete responder a nuestras oraciones cuando pedimos conforme a su voluntad. En 1 de Juan 5, 14, 15 dice: y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Entonces, entender también que todo lo que Dios puede soltar sobre nuestras vidas, lo va a soltar siempre y cuando esté conforme a su voluntad. Siempre y cuando esté conforme a ese plan divino que Él tiene con nosotros, ese plan divino que tiene con nuestra iglesia, nuestra familia, hacia la disposición que tengan las personas que tengamos a nuestro alrededor de ponerse bajo el umbral de Dios. Entonces, no, es que yo ayuné por mi hijo para que se convierta, pero está más rebelde que antes. Está más... no, pero no porque ayunes eso se va a cumplir. Sí que estás poniendo a Dios en la mira de... que estás poniendo a tu hijo en la mira de Dios. Estás poniendo tu situación en las manos de Dios. Estás vos enfocándote en que Dios haga algo en su vida, pero depende de muchos otros factores. Y ahí donde vemos que la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, dice la palabra, es la que se va a terminar cumpliendo, ¿sí? Entonces uno tiene que descansar en eso. No todo lo que pidamos en oración o en ayuno lo vamos a ver cumplido, pero hay que descansar que Dios en su buena voluntad va a soltar sobre nuestra vida lo que es mejor para nosotros. Como leímos antes, en la época del profeta Isaías, el pueblo se quejaba, pues ayunaron y Dios no le respondía en la forma que ellos deseaban. Isaías le respondió proclamando que el espectáculo externo del ayuno y la oración, sin la actitud propia del corazón, era inútil. El ayuno es una manera de mostrar a Dios y a vos mismo que tomás en serio tu relación con Él. Te ayuda a obtener una nueva perspectiva y una renovada confianza hacia Dios. Cuando sientas hacer ayuno, pedir al Espíritu Santo que Él te guíe para obtener fuerzas y determinación en lo que has propuesto en tu corazón. Y con eso terminamos lo que es la enseñanza de oración y ayuno. Este último punto fundamental, y volvíamos a la historia esa donde todo un pueblo se quejaba, decía: yo cumplo, yo hago, yo no como, yo a la mañana hablo con Dios, le digo cosas a Dios, pero también depende de la actitud de nuestro corazón, ¿sí? De nuestra actitud, de nuestro corazón, de decir: yo vengo a Dios sabiendo que Él es todopoderoso, que su mano está sobre mi vida, yo consagro mi vida, la enfoco, la dirijo hacia Él en ayuno y en oración, y que Él disponga, que Él haga. Hay un pasaje que me gusta mucho que dice que el hombre propone, pero Dios dispone, ¿no? Nosotros podemos proponer y insistir a muchas cosas, pero es Dios quien dispone lo que realmente va a ocurrir. Va a ocurrir cuando nosotros estamos así alineados a Él. Cuando no estamos alineados a Él, somos como una hoja que cae de un árbol y el viento la lleva para acá, la lleva para allá, la lleva. Pero cuando te alineas a Dios,
y consagrás tu vida, te enfocás bien en Él a través del ayuno y la oración, estás seguro de quién sos. Estás firme y ya las circunstancias no te mueven. Y si Dios responde favorablemente como vos querías, un golazo. Ahí estuvo Dios. Y si no lo hizo, entendés también de que ahí estuvo Dios, que por algo lo permitió. O entendés la sabiduría de Dios, la sabiduría de que, bueno, hay cosas que son externas y que, como decía recién, bajo el umbral de Dios, estás bajo su umbral, estás bajo su ala. Ahora, los que están fuera de su ala, el viento los lleva para acá, los lleva para allá, los amarrea, o sea, fíjate, me vengo a lo de Pedro, ¿no? Que mismo Jesús le dijo, mirá, el diablo quiere a vos pasearte, pero yo velo por vos, le dijo. Que tú. O sea, que Dios esté entre el diablo y tu vida. O sea, él está ahí. O sea, el enemigo vos quiere hacerte esto, lo otro, pero yo estoy en tus cosas. Vos mandale. Entonces, esa es la seguridad que nosotros tenemos, que agarra firmeza cuando hacemos estas disciplinas espirituales. Cuando las dejamos de hacer, ya flaqueamos. Y cuando quiere venir el enemigo, cuando viene la circunstancia, nos llega a comer a veces. Pero eso no va a pasar acá, ¿amén? Eso no pasa acá. Por eso, sobre todas las cosas, todo lo que hagas esta semana, te propongas a tener, sea orar o ayunar, con un corazón súper dispuesto, súper entendido a través de esta enseñanza, súper entendido de qué es el ayuno, qué es la oración, que seas bien direccionado tus disciplinas, estas disciplinas espirituales para profundizar en tu relación con Dios y que puedas permitir que Dios sobre poderosamente. Amén. Ese es el desafío. Todo lo que hagas estas semanas, sea ayunar o orar, diga, Señor, guíame. Según lo que aprendí, voy a hacer un ayuno, voy a hacer una oración de esta manera y desata tu poder sobre mi vida. Actividades. ¿Qué actividad vamos a tener? Busque y desarrolle brevemente 2 ejemplos de ayuno y oración en el Nuevo Testamento y 2 ejemplos de ayuno y oración en el Antiguo Testamento, ¿sí? Hay muchos. Acá dimos 2 o 3 también. En el Antiguo Testamento dimos el de Isaías, en el Antiguo Testamento dimos el de Moisés. Tenemos uno más también de una mujer tremenda, de todo un pueblo, se los voy a dejar ahí, o sea, esto ya lo identifican, en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos al de Jesús, tenemos al de los discípulos, y hay otros discípulos que ayunaban, y hay muy buenos ejemplos. Entonces, busquen los ejemplos, ponen el pasaje, y brevemente en 2 oraciones, acá ayunó el pueblo de Israel por tal motivo y Dios respondió de esta manera. Amén. Y esa es la actividad. Y eso es lo que es la enseñanza número 5. Amén. Estamos muy agradecidos entonces por esta enseñanza. Bendecimos a la gente que nos está viendo por YouTube. Le vamos a estar pasando este video y le vamos a estar pasando la enseñanza. Y ahora sí nos quedamos entre nosotros a orar. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie para orar y agradecerle a Dios por... ¿Cuántos van a ayunar? Amén. ¿Cuántos se proponen esta semanita hacer un ayuno? Los viernes, acá ayunamos, viernes a las 2 de la tarde o 3 de la tarde están aquí. 2 de la tarde, perfecto. 2 de la tarde, ayunan durante todo el día y a las 2 oramos. Oramos por todas esas peticiones que siempre hay entre toda la familia de la fe, ¿sí? Así que oramos por esto, cerrá tus ojos ahí en tu lugar, habla un minuto con Jesús, agradecerle por estar acá, agradecerle por esta enseñanza, por estas palabras, pedirle que sea Él quien te ayude en este tiempo a cultivar una intimidad más profunda con Él, a tener una oración más continua, una oración más eficiente, una oración mejor direccionada. Pedile ayuda al Espíritu Santo para que te fortalezca y puedas
ayunar, puedas dejar de lado todo lo material, puedas dejar de lado todo lo natural, enfocarte en Él, en su presencia, enfocarte en su Espíritu Santo, en su palabra, enfocarte en todo lo que Él tiene para Él. Padre, te damos gracias, amado Dios, por esta hermosa reunión, por este tiempo de enseñanza. Hoy recibimos tu palabra. Te pedimos, Padre Celestial, que siempre nos lleves a tener una vida de oración ferviente, a tener una vida de ayuno constante, Señor, para seguir profundizando en nuestra fe, para seguir creciendo en nuestra fe, Señor, para que todos esos desafíos que se presenten como individuos, como familia, como iglesia, Señor, todo lo que se presente, lo podamos, como decía José, comer como a pan, Señor. Que podamos estar tan alineados a ti, a tu presencia, que cuando nos encontremos en situaciones difíciles, Señor, tengamos las herramientas para vencerlas, Señor. Hoy nos despojamos de toda carga, de todo peso, de todo aquello que nos impidía, Señor, consagrar nuestras vidas a través de la oración, del ayuno. Hoy lo echamos fuera de nuestra vida en el nombre de Jesús, Señor. Y declaramos, Señor, que se activa, que nos despertamos, Señor, que damos inicio a una vida ferviente de oración, Señor, de búsqueda, de consagración, Señor, de ayuno estratégico, de ese ayuno que pudre los yugos, que trae libertad, Señor, que provoca cosas distintas en nuestras vidas, Señor. Lo declaramos sobre nuestras vidas, nos determinamos a ir en pos de ese tipo de consagración, Señor. Lo declaramos sobre nuestra iglesia, Padre Celestial, y te pedimos, Señor Jesús, que nos guíes, nos fortalezcas para vivir fervientemente lo que queda de estos 6 meses del año, Señor. Te damos gracias, Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén.